Bueno, vamos para terminar, si os parece, con una propuesta cultural, ya que estamos en Navidad, ¿no? Ya que estamos celebrando las fiestas, una propuesta, regalar cultura y dar una segunda vida a nuestros libros favoritos. Es la propuesta del colectivo Atrapavientos, que ha vuelto a la Plaza del Pilar y cuya fórmula es tan simple como efectiva: donar libros que fueron especiales para que puedan volver a emocionar a un nuevo lector. Y me gustó mucho porque en su momento me gustaba mucho la figura de Van Gogh y era como una reinvención de su historia en la que le daban como un pequeño final feliz y me daba mucha ilusión, la verdad. Me lo regalaron y la verdad que me gustó muchísimo, sí. Y es porque me lo envió un amigo con comentarios por mi cumple y me gustó tanto que al final acabé haciendo un doctorado en inteligencia artificial, entonces se volvió muy importante para mí. En la caseta de la Plaza del Pilar, donde se puede hacer ese intercambio de libros, fue ayer un hervidero de gente, ahora está cerrada, vuelve a abrir a las 11 y seguro volverán a acercarse hasta allí cientos de personas para dar esa segunda vida a su libro favorito. Esperanza Sánchez. Sí, en un ratito, y esperamos que con un poco más de sol. Para quien todavía no conozca esta iniciativa, nos acompaña ahora mismo el promotor de libros que importan, de Atrapavientos, Jorge Gonzalvo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Para quien no conozca esta iniciativa todavía, aunque esto ayer fue un hervidero de gente, cuéntanos en qué consisten estos libros que importan. Es una especie de amigo invisible multitudinario, ¿no? Eso es un amigo invisible literario, pero es sobre todo un gran intercambio de libros en un espacio público, ¿no? De manera que lo que buscamos es que la gente conecte a través de los libros, pero no son libros cualquiera, es lo que decimos siempre, y por eso el nombre de la actividad. Son libros que importan, es decir, son libros que tienen que ser importantes en la vida, por el motivo que sea, en la vida de la persona que lo intercambia. Entonces esa persona os lo aporta con una dedicatoria. Habréis encontrado todo tipo de mensajes en los, creo que son ya más de 6 años que lleváis en marcha, ¿verdad? Exacto, esta es la 6ª edición en Zaragoza, pero ha habido también otras en otras ciudades de España y del mundo, y las dedicatorias precisamente es lo más emocionante, es decir, ¿cómo demuestras que un libro es importante? Por la dedicatoria. Y nos hemos encontrado dedicatorias maravillosas, desde personas que entregaban ese libro que era el último libro que habían leído con sus ojos, porque justo se habían quedado ciegas en edad adulta y ese era el último libro que habían podido leer, o mujeres que leían ese libro mientras estaban embarazadas de su primer hijo, ¿no? O un chico de pueblo que se va a la gran ciudad a estudiar y ese es el libro que le acompaña en todo su recorrido, pues desde el pueblo, en el autobús, hasta que se instala, se muda y empieza una nueva vida en la ciudad, ¿no? Los motivos son maravillosos y eso es lo que buscamos y de hecho eso es lo que premiamos, ¿no? La dedicatoria más chula, más especial, pues tiene premio. Vamos a contar que mucha gente conoce esta iniciativa aquí en la Plaza del Pilar, pero que ha pasado por otras ciudades del mundo y que van a poder encontrar aquí libros llegados de otras ediciones, ¿verdad? Claro, porque son libros tan especiales que ningún libro, digamos, cae en saco roto. Entonces, libros que sobran o que no se intercambian en ciudades, por ejemplo, como Ciudad de México o Estocolmo, Madrid o Barcelona, pues los recuperamos, los ingresamos en el circuito de libros que importan de Zaragoza. Y de hecho ya sabemos que hay gente que tiene en sus manos ahora libros que nos han llegado desde Ciudad de México, desde Suecia, y nos parece que eso es muy, muy chulo y es muy especial. Pues Jorge, muchísimas gracias por darnos a conocer la iniciativa y lo dicho, esperamos que con un poquito más de sol a partir de las 11 puedan venir a visitar estos libros que importan todo aquel que nos esté viendo o quien vaya a pasar por esta Plaza del Pilar en estas Navidades.